sino que él actuó en desesperación para parar lo que Jesús quería hacer. Y si seguimos más adelante, vemos en el 22, en el mismo 16:22, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esa fue la segunda vez que Jesús le declaró. Y dice en el 20 del 18 al 19: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aleluya, esta fue la tercera y última vez que Jesús había declarado esta palabra a sus discípulos. Y yo me imagino que aún los discípulos no entendían lo que él quería decir, lo que él les quería hablar. Pero vemos después cómo el Señor les dice a ellos que vayan y no me acuerdo el nombre. Y dice que ahí fue cuando se instituyó la cena del Señor. Y cuando se encontraban ahí, él por última vez le dice: quien va a entregar al Hijo del Hombre se encuentra aquí en esta mesa conmigo. Quien meta la mano junto conmigo, ese es, ¿verdad? Y yo lo estoy parafraseando. Y vemos, ¿verdad?, como Jesús, oh, mi alma te adora a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y vemos como todavía sus discípulos no entienden cuál era el propósito que Jesús había venido a esta tierra, cómo ellos todavía no habían comprendido que el Hijo del Hombre tenía que padecer por la humanidad. Aleluya. Y vemos, si no, hasta cuando él se dirige al monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se lleva a sus discípulos, ¿verdad? Dice, aleluya, santo, santo. Vive Dios, vive Dios. Entonces llegó Jesús a ellos, un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y vamos a hacer una pausa ahí porque, ¿verdad?, mientras yo escudriñaba la palabra y yo leía esto, yo decía: wow, Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yo, pero ¿por qué sería eso? Y cuando nos vamos a Lucas, aleluya, cuando vamos a Lucas 22, vemos como Jesús, como Lucas lo describe de una manera diferente, ese episodio que pasó Jesús. Lucas 22:39, y dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y me puse yo a pensar: wow, Jesús dice que estaba triste y triste hasta la muerte. Y cuando leo el episodio de Lucas, veo que era que la carne de Jesús, porque ¿verdad?, sabemos que Jesús estaba en un cuerpo humano, vemos que la carne de Jesús estaba sintiendo el peso del pecado de la humanidad. Y por eso es que vemos que en Mateo él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y eso me llamó la atención, como dice Lucas, que él sudaba gotas de sangre, como gotas de sangre, ¿verdad? Y yo empecé y leo por ahí, investigué y decía, escuche esto, amado. Los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el monte de los Olivos.
específicamente en el jardín del Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, sino una condición médica llamada hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento. O sea, amado, que podemos ver desde el principio que no tan solo fueron los palos, no tan solo fueron los azotes que le hicieron los romanos, sino que ya Jesús desde el principio estaba sufriendo el peso del pecado de cuando se encontraba en el Getsemaní, desde antes de ser entregado. Cuando dice Lucas que él estaba haciendo esa oración tan intensa, dice que lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en la glándula sudorífica. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangre en las glándulas y el sudor emana mezclándose con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña. Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente. O sea que vemos como Jesús a tener tanta agonía, a sentir ese sufrimiento del pecado, vemos como en esa, amado, yo me imagino que eso tuvo que ser una oración pero poderosa que Jesús estaba haciendo ahí, porque vemos como dice en Mateo más atrás, dice, velad, aleluya. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo me imagino que Jesús no le estaba diciendo eso a sus discípulos, sino que Jesús estaba diciendo eso a sí mismo, porque él decía: el espíritu está presto para morir por la humanidad, pero la carne no me deja. La carne está sintiendo el peso del pecado y la carne no quiere pasar por ese sufrimiento, pero el espíritu está dispuesto a seguir hacia adelante, a cumplir el propósito de cual Dios lo había enviado. Y dice: otra vez se fue y oró por segunda vez, le preguntó diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansa, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aleluya. Y vemos como Judas se acercaba hacia ellos, ¿verdad? Con el grupo de soldados, y ya Jesús sabía lo que le esperaba. Y vemos como Jesús tuvo esa batalla espiritual, ¿verdad? Que tuvo que venir a un ángel a ayudarle. Y vemos como Jesús dominó a la carne en ese momento y dijo que no se haga la voluntad de lo que quiere mi carne, sino que el espíritu sea el que domine. Por eso la palabra nos dice que nosotros tenemos que vivir en el espíritu, sino que no podemos dejarnos dominar de la carne, sino que tenemos que mantenernos en ayuno y en oración, para que en todo tiempo que tengamos que tomar una decisión sea el espíritu que esté presto, no la carne, porque la carne no le gusta sufrir, a la carne no le gusta las cosas duras. Aleluya, a la carne no le gustan las cosas duras, pero Dios sabe que cuando, amado, yo le voy a decir una cosa, cuando hubo un momento en lo que yo me estaba preparando, porque ya me lo habían dicho ya hace tiempito, y como que cuando se lo dicen a uno ya como con tiempo, como que cuando se va acercando el tiempo y el momento, como que uno se pone como más, como que la piel se te pone como más de gallina, vamos a decirlo así. Y amado, y hubo un día que yo llegué aquí que me dieron ganas de decirle a él que no voy a predicar. No, es que sentía una presión, mi carne, mi cuerpo me decía: no, tú no sirves, tú no das para eso, tú no puedes hacer eso, tú no puedes predicar la palabra, tú no eres suficiente para predicar eso. Amado, pero por eso, gracias a Dios, ¿verdad? Por los hermanos que nos apoyan y los hermanos que nos empujan hacia adelante, ¿verdad? Y hubo alguien que me dijo: tú sí puedes, no creas que tú no puedes hacerlo, tú puedes, amado. Y esa simple palabra, tú sí puedes, como que fortaleció mi espíritu. Y yo dije: no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Él que me fortalece, todo lo puedo en mi Redentor que me fortalece. Aleluya.
No importando lo que la carne quiera decirme que yo no puedo, que el enemigo me quiera decir que yo no sirvo para nada, que yo no, oh, mi alma te adora a Dios, que el enemigo me quiera decir que yo no puedo predicar la palabra de Dios, pero Dios tiene un punto de vista diferente. Si Dios dice que yo puedo hacerlo, oh, Dios no llama gente preparada, sino gente, en el medio del proceso Dios prepara a las personas. En medio del proceso es que Dios te va a preparar. Por eso yo te dije a ti al principio que esta palabra para mí ha sido un proceso y Dios me ha enseñado a mí que no importando la adversidad, no importando lo que venga, cuando tú te encuentres en el proceso de Dios, confía en la palabra que Dios te ha dado, confía en su palabra, confía en su Espíritu Santo que nos ha dejado, ¿verdad? Que es el que nos fortalece. Aleluya. Ay, santo, vive Dios. Oh, mi alma te adora a Dios. Puede adorarle. Aquí hay libertad para adorar a Dios. Santo, santo, santo. ¿Verdad? Y vemos como Judas se encontraba, ¿verdad?, en camino a entregar a Jesús. Y vemos que cuando llega al huerto de Getsemaní, porque ya Judas sabía que él estaba ahí, porque era frecuente que Jesús iba ahí a orar, a retirarse a orar. Y dice que llegó con los soldados, ¿verdad? Y en diferentes evangelios dice que uno de sus discípulos sacó la espada y hirió a uno de los soldados. En otros dice que fue Pedro. Aleluya. Y vemos como Jesús, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos que se estuvieran quietos, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado. Y vemos, ¿verdad?, como Jesús se lo llevan detenido, ¿verdad?, al frente de los principales y de los sacerdotes. Y vemos como dice, como ahí empezó la tortura de Jesús, porque dice que sus ojos fueron vendados y dice que le daban bofetadas, que le daban palo y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, di quién te dio esa bofetada. Si tú eres el Hijo de Dios, di quién te dio ese latigazo. Amado, imagínese lo que Jesús tuvo que padecer por usted y por mí. Imagínese desde el huerto de Getsemaní, como decía el pastor al principio, clamando por usted y por mí sin aún conocernos, clamando con una oración intensa que sudó hasta gotas de sangre de tanto que era el sufrimiento que estaba sufriendo por la humanidad. Amado, y él no le importó eso, sino como decía uno de los juveniles que decía que su amor fue tan grande por usted y por mí, amado, que él no le importó el sufrimiento que tuviese que pasar, sino que él quería cumplir el propósito el cual Dios lo había enviado, y ese propósito era morir por usted y por mí. Aleluya. Y por eso estamos de pie aquí hoy en día. Por eso hay una iglesia que adora a Dios, porque hubo uno que en el cielo dijo: oh, no, oh, yo me voy a despojar de toda mi gloria, yo me voy a hacer hombre y yo voy a morar entre ellos y yo voy a padecer por la humanidad, yo voy a pagar el precio el cual nosotros teníamos que pagar ese precio, pero Jesús lo pagó por nosotros. Oh, mi alma te adora a Dios, porque el precio del pecado es muerte. Y a él no le importó morir por la humanidad, sufrir. Y verdad, dice que después de esto lo llevaron al frente de Pilato. Y cuando se encontraban allí, aleluya, santo eres Dios. Mi alma te adora a Dios. Santo, santo, santo. Dice que mientras se encontraba allí, ¿verdad?, Jesús y Pilato tuvieron un diálogo, y el pueblo, que Pilato no encontraba nada falto delante de los ojos de él hacia Jesús, pero como él le tenía más miedo al pueblo, ¿verdad?, él prefirió darle la opción de que si querían soltar a un preso, porque era común en ese tiempo soltar a un preso, ¿verdad?, y ellos pidieron que soltaran a Barrabás, y aún él le dio la opción y le dijo: yo los voy a azotar a Jesús y lo voy a soltar. Y el pueblo gritaba: crucifíquenlo. Amado, y la crucifixión, wow, era tan vergonzosa en ese tiempo. Se consideraba la muerte más cruel que podía pasar a un hombre, que podría pasar a una persona. Por eso era que los romanos a sus propias personas no lo crucificaban. Si tú eras un ciudadano romano, no te podían crucificar, porque era tanto la vergüenza, era tanto lo que se padecía en ese tiempo con la crucifixión, que eso era algo vergonzoso. Y eso fue lo que gritó su pueblo: crucifíquenlo. Esa muerte que era la muerte más, oh, mi alma te adora a Dios.
Oh, mi alma te glorifica, Padre. ¿Verdad? Y vemos como dicen que los soldados lo llevaron al patio. Y dice que toda la compañía de soldados vino